Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con respecto a la sustentación de este espacio educativo, académico, mi nombre es Víctor Andrés Torres Giraldo, estudiante de Filosofía de la Praxis. En esta oportunidad vamos a entrar a informar, a explicar, a contextualizar, conocer todo lo que produjo y se gestó mediante en esta etapa de la historia quizás uno de los movimientos y sucesos más importantes de la historia, lograr entender el porqué, eso es muy, muy especial. Y en cuanto al papel de la filosofía en medio de todo esto, que es ahí que tiene su parte práctica, ¿no? Que es lo importante de estudiar. Bueno, entramos a la Revolución Francesa. Vamos a ver primeramente esta revolución. De paso, acabamos esta etapa y pasamos a la revolución industrial, estos dos grandes momentos de la historia de la humanidad y el por qué se llaman revolución. O sea, es porque vienen a cambiar un paradigma que viene hace años de los años. Entonces, nos ubicamos en la revolución industrial, años 1789, 1799, es decir, a finales del siglo XVIII. Es el movimiento político, social, más importante de esta época, donde va a haber unas consecuencias para seguir progresando en lo de la dignidad humana. Entonces, a través de esta gran revolución, pues se va a dar la abolición de la monarquía absoluta, de la corona, vamos a pasar ya a conseguir lo que es la república, se van a cambiar las bases económicas, sociales, o sea, en lo que era el antiguo régimen. Esto es lo que va a provocar esta revolución para poder dar otra manera de regir en la mayor, pues, donde salgan beneficiados todos y no solo un grupito selecto, que es lo que va a hacer esta gran revolución. Esto se produce en Francia, pero luego se va expandiendo por toda Europa y luego alcanza pues a todas las, digamos que hoy en día se continúa esa lucha, pero en su mayoría de estados pues, del mundo pues se consigue de esta manera. Bueno, la revolución francesa, perdón, pues como lo vamos a ver acá, va a brindarnos estas consecuencias, la abolición del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, del feudalismo, o sea, es lo que venía desde hace mucho, el régimen de muchos siglos, ¿sí? Son alrededor de qué, es que son muchos siglos, por eso se da un gran movimiento y es el suceso más importante de la historia, porque el antiguo régimen pues se concebía de esta manera, de manera triangular, donde había alguien jerárquicamente arriba, se dividía en tres estados, ¿sí? El primer estado era el rey, el segundo estado era la nobleza, el clero, y el tercer estado, pues ya toda la parte de la masa popular, allí entraban no solamente pues el campesinado, las personas, sino también los profesionales. Y es aquí que va a ganar un gran poder la burguesía, personas que contaban con sus empresas, médicos, profesionales, y es aquí que se va a invertir esta estructura piramidal. Eh, Evidentemente, en ese momento la iglesia tenía pues, mucho poder, toda la parte de las documentaciones, oficializar todo esto era a través de ella. Eh, la nobleza, pues los que tenían el poder de las tierras. Y el tercer estado, que era las personas pues que pagaban los impuestos, que trabajaban la tierra, todo este momento. Se da también fruto de todo este movimiento la declaración de los derechos humanos y del ciudadano, o sea, es algo que va a dar un gran impacto. ¿Listo? Bueno, como toda revolución, va a haber nuevas maneras de pensar. Esta revolución va a tener unos detonantes. Ya la gente está cansada de la manera en que vienen llevando pues la vida tan, el derroche, el estilo de vida de los de arriba. O sea, es que era un porcentaje muy mínimo, el 3, 5, 10%, que eran los que tenían todo el poder y todo el resto, el 90% de la gente, pues vive a merced de este antiguo régimen. Por eso, con la ilustración,
estos grandes hombres. Aquí tenemos a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, que son los que también van a impulsar ese movimiento intelectual, ¿no? Ellos, esa manera de vociferar la cultura intelectual y las convicciones que tenían, ¿sí? De vociferar los principios de la razón, de la igualdad, de la libertad y la concepción de que una mentalidad ilustrada y dejar pues tantos supersticiones, tantas cosas que se tenían como antes, la ilustración va a remover todo esto y va a ir gestando lo que es el fin del antiguo régimen. ¿Sí? Eh, lo que los otros de los detonantes es que se da una crisis económico en el reinado de Luis XVI en estos años. Se va a producir una crisis en las finanzas, no van a contar con el mismo poder de antes. La gente, pues ellos siguen viviendo bien, ¿sí? La monarquía, los de arriba, el primer estado, el segundo estado, pero los demás viven llevados. Sí, obviamente siempre van a ser los que pagan las consecuencias. Pero la gente va despertando, todo va surgiendo, empiezan los movimientos, empiezan los del tercer estado, entre ellos personas intelectuales, profesionales, como lo mencionaba, a bueno, decir, nosotros queremos tener parte de las elecciones, del poder, necesitamos, y claro, estas personas van ganando también un estatus, y de la mano del pueblo y de las masas, pues van a empezar a ejercer una presión allí. Todo se va dando para que se estalle la revolución. Cuando hablamos de revolución es algo tenso, es guerras, es un conflicto tremendo de tomar posesiones de lugares, de castillos, de fuertes, en fin. Ya la monarquía va teniendo ese miedo y mira las maneras en que, bueno, vamos a acceder, empiezan los diálogos, las asambleas, participan algunos, ve que va perdiendo, pero hacen todo lo posible. Lo bueno es que se van gestando otras asambleas en otros lugares y los diputados, empieza a gestarse lo que es la primera Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? O sea, ese es el fuerte también de este movimiento. Entonces allí es que eh, en medio de todo este conflicto se degollaban a las personas, se pasaban por la guillotina, sus cabezas las exponían en estaca, o sea, era un conflicto bastante fuerte, sí, es revolución, toca recurrir a este medio porque si no, pues iban a seguir sometidos. Y pues fruto de todo este conflicto, las asambleas, las posiciones, las posturas, se va a dar algo importante y es que es aquí donde se gesta la concepción, lo que es el creerse de izquierda o de derecha, es aquí donde se da esa definición ideológica. Por un lado tenemos en la derecha a la monarquía, ese segundo estado pues, de la nobleza, del clero, poco a poco en medio de los movimientos, algunos del clero y otras personas van cediendo y se pasan al otro bando de defender pues la ideología y el bienestar del pueblo, que es lo que va a pasar con los de izquierda. Entonces los sentaban. Eh, Ahí ya se empezaba esa diferencia de postura. Los colores característicos de cada uno de ellos pues es el azul y el rojo. En mi ignorancia, pues cuando detallaba bien la bandera de Francia y en medio del blanco, pues yo veía eso, ¿no? O sea, no sé si es aquí en donde también toma postura lo que hoy en día se ve en todo lado, cómo se da la derecha y la izquierda, y la bandera de Francia representa eso. Pensaría yo, ¿no? Ahorita que la veo bien, pues la bandera de Francia es con el blanco en el medio y es ese equilibrio por el cual se logra ese gran avance que es el gran fruto de todo esto. 26 de agosto de 1789, ahorita estamos a poco hace poco se celebró otro aniversario más de esta gran declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto es el gran impacto que ahí se va a expandir para todos los países. Para nosotros en Colombia, Antonio Nariño es el que la va a traducir y empieza otra revolución por acá. Entonces es el detonante que va a cambiar paradigmas, maneras de vivir, de concebir la vida, de tumbar el antiguo
régimen, ¿no? De ahí para allá se van a dar interpretaciones, la interpretación conservadora, la liberal, la socialista, cada postura va a defender sus, lo que le conviene, ¿sí? Entonces, acabando ahí ese contexto, pasemos a otra gran revolución en la historia que también es, es de lo más importante, ¿sí? Entonces, la revolución industrial, bueno, la revolución industrial es ese movimiento, ese fenómeno que se va a dar principalmente en España, perdón, en Inglaterra, perdón, en Gran Bretaña en aquel entonces se llamaba así, va a iniciar allá y se va a expandir luego por toda Europa y especialmente también en los Estados Unidos. Bueno, es el movimiento, dice nuestro autor que nos guía la lectura de competencia, que es el movimiento, es el acontecimiento más importante de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque es que cambia todo, surge un nuevo modelo de organización social. Recordemos que simultáneamente se va dando la revolución industrial, simultáneamente se da la revolución francesa, todo se gesta para esto. Es el acontecimiento más grande porque si nos vamos a nuestras etapas, mucho tiempo atrás, pues el ser humano se caracterizaba por ser nómada y cazador para su supervivencia. Va descubriendo, va teniendo avances y luego descubre lo que es la agricultura, ¿sí? La ganadería, la domesticación de los animales, o sea, y ya no va a tener esa necesidad de ser nómada, sino que se planta, va a pasar a ser eh, lo que es sedentario, la vida sedentaria, ya todo lo va a tener y es ahí en torno a esa vida de agricultura que se van a gestar las ciudades y ese modelo social. Pero aquí primaba la mano de obra, ¿sí? O sea, todo era también mano de obra, la mano trabajadora. La revolución industrial por eso va a ser el acontecimiento más importante porque cambia otra vez cambia la manera de concebir la vida gracias al impacto pues de las nuevas tecnologías, de las maquinarias y todo se va a gestar para conseguir un nuevo modelo de vida. Entonces es el acontecimiento más importante porque nos cambia el paradigma. Bueno, surge una nueva clase social, la burguesía. En el inicio es una clase revolucionaria, que como lo veíamos en la Revolución Francesa, eran personas que tenían sus recursos, pero querían ocupar un puesto en las decisiones para beneficiarlo a todos, ¿sí? Y en un inicio, pues la burguesía es la que va a tener esta chispa y sobre todo en Inglaterra. Eh, en la medida pues que surge esta nueva clase social, obviamente surgen otras, que va a ser la del proletariado, que eso lo veremos ahorita. Bueno, ¿por qué se da en Inglaterra? Porque en Inglaterra tenemos al gran pensador John Locke, que va a poner todos los medios para que a nivel filosófico, a nivel del pensamiento de concebir un Estado, un gobierno de libertad, de defender la propiedad, o sea, todo se gestaba para que beneficiara a, a los grandes empresarios, ¿sí? Todo se gestaba para esto. Impacta también la mentalidad protestante. Recordemos el gran impacto de lo que nos va a explicar Max Weber en la ética protestante y el espíritu capitalista, toda esta mentalidad de abundancia, de trabajar, de acumular. Otro, ¿por qué en Inglaterra? Por la posición estratégica de Gran Bretaña en aquel entonces, rodeada de mar, la gran flota naval que tenía, el sometimiento de las colonias. Y es ahí que se gesta eso porque, por ejemplo, en Asia tenían la materia prima, eh, tenían dominada pues este sector y la materia prima, o sea, va a impulsar todo esto que es el algodón. Entonces, pues el proletariado, las personas como los vemos ahí, ¿qué les toca hacer? Pues trabajar. Vamos a parar allí para grabar la segunda parte, qué pena la extensión, para poder subirlo a YouTube.